Muy bien, buenas noches a Muy buenas todos. noches. Buenas noches a todos los que nos escuchan, los que nos ven en este instante. Bien, hemos pasado por distintos formatos, así que ahora nos hemos visto reducidos a la clandestinidad. Estamos de casa en casa, somos como los peregrinos, ¿no? Estamos en un eterno camino de Santiago, pero ¿qué se le hace? Dice Juan José que está conectado, pero yo no lo veo. Yo tampoco. Bueno, Está pues como una sesión de espiritismo. ¿Nos ves? ¿Nos oyes? ojalá se pueda conectar. Bueno, pues entonces, nada, antes de iniciar con el tema de hoy, para todos los que nos escuchan, pues nos van a acompañar primero haciendo una oración. Bien. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amen. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem Pan nostrum nostrum quotidianum, quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. amén. Amén. Muy bien, pues, Eduardo, ¿cómo te ha tratado la semana? Bueno, ahí, ¿qué se puede hacer? Que estoy más negro que de costumbre. Trabajar de sol a sol en una hacienda, bueno, tiene sus... lo bueno es que no te crece la panza, lo malo es que te haces más negro. Mira, ya llegó Juan José. Lo voy a agregar en este momento. Ahí está, Juan José. Quiero decir que siempre he estado aquí, que he escuchado todas las blasfemias que han dicho y que no las voy a olvidar. Es que, bueno, no te invitamos al momento de la oración. Es que pensamos que no te iba a gustar ese momento. Entonces. Muy católico eso, mejor que no me... Quizás como eres, no eres de muchos latines, no sabemos, entonces, Como la oración era en latín, como, dijimos, bueno, tal vez mejor como no te invitamos. ahora se ofenden por el latín, entonces, no eres Y de ese estilo, ¿no? cuando hagan la oración en hebreo, como Ahí ciertos te, amigos carismáticos, ahí ahí me te llama, invitan. en arameo. Cristo Muy hablaba bien. en arameo. Entonces, vamos a iniciar como siempre con la noticia de la semana. Y que, bueno, va muy de acuerdo con el tema de hoy, que es el tema del sedevacantismo. Hemos tenido algunos movimientos extraños en esta semana. Tenemos un monasterio de clarisas ubicado en Belorado, o Belorrado, en España. Seguramente aquí el hispanista nos dirá exactamente cómo se pronuncia. Y entonces, ¿qué sucede? Que estas monjas, mejor dicho, su superiora, la abadesa, Sor Isabel de la Trinidad, que es la abadesa de este monasterio en Belorado, ha tomado la decisión de quedar en cisma con Roma y declararse sedevacantista, es decir, declarar que definitivamente el Papa actual, es decir, el Papa Francisco, no es el Papa. Y bueno, no solo eso, sino que tampoco Benedicto XVI, ni tampoco Juan Pablo II, ni tampoco Pablo VI, ni tampoco Juan XXIII. Básicamente todos los papas del Concilio Vaticano II para adelante, ninguno de esos es papa. Y no solo eso, sino que se llevó con ella al resto de las monjas del monasterio y se pusieron bajo la autoridad de un obispo que hace ya varios años fue excomulgado y tampoco está en comunión con Roma y que también es sedevacantista. Y hay Entonces, monjas en el convento que no saben, o sea, las mayores, porque estaba entrevistando a una que hablaba de que estaba con miedo de sus hermanas mayores, las más viejitas, que no saben ni se enteran de qué está pasando. Y ellas siguen en su vida normal, como si nada, y no saben que el monasterio entero está en desobediencia. y bueno, así como hay texto, hay video. Así que ya les pongo el video, al menos un pedazo, un fragmento de la entrevista que le hicieron a la superiora, a Sor Isabel de la Trinidad, en un canal, no recuerdo ahora, pero ahí saldrá el nombre del canal. Entonces allí la entrevistan y ella da sus declaraciones. Así que escuchemos. En cuanto a la discrepancia teológica, ustedes se han apartado del Papa de Roma.
no creen en el Papa de Roma. Exacto, sí. ¿Por qué? Bueno, no creemos que es papa, sí. Bueno, porque nosotros ya hemos caído como de una especie de ensoñación en la que hemos visto que todo eso no dejaba de ser un invento que habían hecho hace un montón de años y, bueno, una farsa en el fondo, ¿no? En el que ha inventado una nueva iglesia para llegar a donde estamos llegando después de 40 años, en lo que no queda casi ni rastro de lo que ha sido la Iglesia Católica desde la fundación y por nuestro Señor Jesucristo. Y dices, bueno, ¿y dónde está todo esto? Cuando ahora en vez de Dios en el centro está el hombre. Y entonces dices, aquí hemos tenido un problema y bueno, los que vamos buscando a Dios, que normalmente somos todos los cristianos, pero de un modo especial las contemplativas, pues estamos profundamente defraudadas de esta usurpación y de que sigan diciendo que él es el Papa y que los demás son los obispos. Y bueno, pues tenemos una plena convicción de que la gente tiene que despertar y que el que realmente quiera estar en la Iglesia Católica lo que tiene que hacer es escuchar lo que estamos diciendo, porque es importante. O sea, nosotras cuando hemos decidido hablar y que no nos gusta normalmente este tipo de situaciones porque nos parece que tenemos una verdad impresionante que comentar, y decir, cuidado, Pero, que nos están engañando, que hay lobos con piel de oveja y que ahí están. Madre, pero llamar usurpadora al Papa es un poco anatema, ¿no? Ustedes Bueno, también anatema hicieron... es que él se llame Papa sin serlo. Sí, ese es el problema. Que es que está todo tan distorsionado que es tristísimo. Entonces, lo único que decimos es que quien quiera de buena voluntad y que realmente tenga preguntas en su vida serias, pues que compare la vida de Jesucristo y la vida de los santos y la vida de la Iglesia, que ha sido 2000 años, con lo que en este momento llaman Papa y llaman Curia Romana y están haciendo con las parroquias que más parecen de anglicanos que de católicos, y esto es un escándalo. ¿Cuál es el último Papa que ustedes reconocen? ¿Juan XXIII? Pío XII. Pío XII. ¿Es Pío el último XII. Papa que ustedes reconocen como, Sí. como el verdadero Papa? ¿En qué año nació ella? Sí, porque Pero todo... Bueno, hasta ahí, hasta ahí. Comentarios, hermanos. Sí, cuando le preguntaron cuál fue el último papa, como que, ¿es mi impresión o decidió en ese momento la respuesta? Como que no lo había planeado, ¿ah? Como que simplemente se declararon en rebeldía y dijeron, no voy a obedecer a Papa Francisco. Oye, pero esta Y de ahí en señora, adelante invento en el camino ese vacantista de estirpe, porque hay sedevacantistas de Benedicto XVI, hay sedevacantistas de Juan Pablo II, hay sedevacantistas de no sé cuál, de no sé, esta es de cuando empezó el sedevacantismo ahí. Sí, Pío ojo, XII, el último papa. ya vamos a hablar del sedevacantismo propiamente, ¿no? En sus orígenes. Pero sí, o sea, a mí me llama la atención. Bueno, primero eso que ha dicho Juanjo, ¿no? Sí parece como que la monja Está improvisando. un poco improvisando, ¿no? Como que, bueno, ¿cuál Está papa? como cuando el coyote atrapa el correcaminos. Nunca esperé llegar aquí. Sí, o sea, como que, bueno, ¿cuál papa era el que yo aceptaba? Entonces, sí, la veo un poco así. Pero quien está más sorprendida es la entrevistadora, porque parece que jamás en su vida ha visto una especie de estas. Sí, a mí me da coraje. No conozco ese medio, ¿ah? No conozco ese medio, pero me da coraje. Me siento usurpado, en realidad, ya por usar esa misma palabra. Cuando estos medios seculares usan palabras católicas, usan porque le dijo, eso es anatema. Y Claro. Lo dice el Concilio Vaticano primero. O sea, el Concilio Vaticano primero que reconocen los sedevacantistas, por si acaso, o sea, que la mayoría de sedevacantistas no están de acuerdo con el Concilio Vaticano II para acá. Entonces hay una contradicción, porque... ¿no? Sí, y bueno, primero mandarle saludos a Diana San Andrés, a Yanni Guevara, que están conectados viéndonos. Bueno, pues vamos al medio del asunto. Primero, ¿qué es el sedevacantismo? Pues, a ver, yo comienzo un poco así, medio improvisando un poco la respuesta, pero
El sedevacantismo es una postura teológica, comencemos por ahí. Una postura teológica, algunos lo ven como una teoría, ni siquiera como una postura teológica, sino como una teoría, así tipo conspiranoide, que rechaza y desconoce el Concilio Vaticano II, es decir, estamos hablando desde 1958, 59, con Juan XXIII, Monseñor Roncalli, y con todos los papas que siguen a partir del Concilio Vaticano II, su convocatoria. Básicamente, todos los frutos del concilio, todas las reformas litúrgicas, todas las cartas pastorales, todos los papas, básicamente todo esto queda, digamos, rechazado, queda negado. Lo que ellos llaman la iglesia postconciliar, ¿sí? Porque vendría a ser otra iglesia distinta. En este sentido, el sedevacantismo enseña que hay otra iglesia, ¿sí? Esta iglesia que nació del concilio, esta iglesia postconciliar, es una iglesia que no tiene nada que ver con la iglesia preconciliar, es decir, con la iglesia que existía antes del Concilio Vaticano II. Eso es otra iglesia que es la iglesia fundada por Cristo. Esta iglesia en la que estamos nosotros actualmente es otra cosa que no sabemos qué es una especie de anomalía que salió en un laboratorio o en una tratoría, depende de cómo lo quieran ver, pero es otra iglesia, ¿sí? Es otra iglesia que no tiene nada que ver con la verdadera iglesia de Cristo, ¿no? Básicamente, ese es el postulado, ¿no? Y se llama sedevacantismo, pues por obvias razones, porque consideran que la sede de Pedro, la sede, está vacante, ¿sí? Está vacante. Que por cierto, y con esto termino mi pequeña definición, el término sede vacante, por si acaso, no es un término propio de los sedevacantistas. No. Sede vacante es un término que se ha utilizado muchísimos siglos antes, solamente para designar una realidad, y es que cuando un papa muere o renuncia, la sede está vacante. 416 del Código de Derecho Canónico. Aquí tenemos al canonista presente. Habló el canonista. No, Sí. yo no soy canonista ni queriendo, pero que queda vacante una sede episcopal. El Papa es obispo, a ver. Sí, claro. El obispo de Roma. Por fallecimiento del obispo, renuncia aceptada al romano pontífice, traslado y privación intimada al obispo. Son válidos todos los actos realizados por el vicario general, bueno, etcétera. Ahí vienen toda una serie de cosas. Pues ya los pormenores de la cuestión, pero una sede está vacante cuando ha habido un fallecimiento, renuncia aceptada al romano pontífice, o sea, por ahí los que dicen pues que el Papa Benedicto sigue siendo Papa y que, bueno, cuando estaba vivo, y que Francisco renuncia aceptada al romano pontífice, traslado y privación intimada al obispo. Entonces, no estamos en las circunstancias canónicas en las cuales vamos a decir hay una sede vacante. No hay una sede vacante. No, claro, por eso decía. El Papa es Francisco, nos caiga bien, nos caiga mal. De hecho, o sea, es que como que eso debería ser inclusive darnos igual, porque de hecho, es irrelevante, porque yo siempre digo a la gente hay que mandarle a estudiar un poco historia de la iglesia. Han habido 3 papas en el poder al mismo tiempo, en épocas pasadas, y gente muy devota y muy santa con obediencia a cada uno de ellos. Qué buenos tiempos, o sea, tenías papas para escoger. O sea, si te caía mal porque no, este yo veo al Papa de Pisa, al Papa de Pisa. Y entonces, no, es que como yo soy hispanista, entonces me voy donde el Papa Luna y no sé qué tal Borja. Pero no, mira, o sea, es interesante porque después de todo, esto que es una postura teológica o una teoría, como lo quieran poner, al fin y al cabo podríamos definirlo como la negación de todo lo que viene después del Concilio Vaticano II. Ya, sé que tal vez... Sí, ahí antes de avanzar, yo quería comentar ahí un poco sobre estos rechazos a los concilios y digamos que este tradicionalismo, ¿sí? Y entiéndase tradicionalismo por esa preocupación en conservar las formas, ¿sí? O solo, únicamente las formas, ¿no? O en esas, pensar que está en las formas la esencia de nuestra fe. Porque este movimiento sedevacantista no es propio
del Concilio Vaticano II. A ver, hay un movimiento sedevacantista propio de que rechaza el Concilio Vaticano II, pero hay otro movimiento que rechaza el Concilio Vaticano I, que incluso ya es una religión distinta, que son los veterocatólicos. Ah, tienes razón. ¿Sí? Entonces, es un fenómeno que se ha venido repitiendo, perdón. Ya está repetido, ¿no? O sea, no se me viene a la cabeza otro fenómeno parecido. Puede ser que se me escape, ¿no? Pero ya ha ocurrido antes, ¿sí? Y son otra religión distinta. No es nada nuevo. Eso pasa de toda la vida. Hicieron el concilio de Nicea y decidieron no pararle bola y a Ah, resolver bien. lo suyo. Gracias. Ya me acordé. Los nestorianos. Constantino le dio la reverenda gana de bautizarse arriano. Y entonces, o sea, y esto de desconocer concilios existe de toda la vida. O sea, no hay que asustarse, ¿no? O sea, Sí, Sí, ahora, pero hay los sedevacantistas tienen mucho, no, mucho de parecido con los veterocatólicos por sí. un supuesto rechazo al modernismo. Sí. A ver, que sí creo que lo rechacen, pero a la vez me parece muy modernista esas prácticas, ¿no? Digamos, el rechazo a la doctrina petrina, por ejemplo. Sí, ahora hay algunos datos, digamos, comúnmente aceptados entre la mayoría de sedevacantistas. No quiero pecar aquí de reduccionismo, por eso siempre voy a tratar de generalizar un poco la cosa, sabiendo que hay excepciones, ¿no? Seguramente habrá en algún resquicio de la tierra otro grupo de sedevacantistas que no creen en lo que voy a decir. Pero es comúnmente aceptado para los sedevacantistas que en el cónclave de 1958, es decir, el cónclave en el que se escoge a Monseñor Roncalli como quien será futuramente Juan XXIII, en ese cónclave es allí donde parten las teorías de muchos de los sedevacantistas, en donde dicen que esa elección del cónclave no fue válida. Y no fue válida ¿por qué? Ocurrió un hecho, y este hecho sí es real, por si acaso. O sea, la interpretación que se le dé a este hecho, ya eso es diverso. Pero esto es un hecho que quedó documentado y esto no hay como negarlo, esto sí pasó. En 1958, el cónclave de 1958, salió el humo blanco, salió la fumata blanca que todos conocemos, y cuando se escoge un papa sale humo negro y sale humo blanco cuando se escoge. Bueno, salió humo blanco, pero no salió el papa. Es decir, no hubo papa. ¿Ya? Entonces, espera, deja terminar. Entonces, este hecho que por si acaso, no estoy dándole ninguna interpretación conspiranoica, solo digo que esto sí pasó, ¿ya? A partir de este hecho sucedido, muchos sedevacantistas dicen, ajá, eso, eso pasó así porque en realidad fue el cardenal Siri, que es un cardenal italiano, de Génova, me parece que es de Génova. Ya, Sí. el cardenal Siri realmente fue él el que fue escogido, solamente que lo presionaron para que renuncie y por eso no salió un papa. Entonces, en ese barullo, digamos, en ese chanchullo que se armó, en ese zafarrancho que se armó en el cónclave, al final salió Juan 23 después. Entonces, hay aquí un tema que, digamos, divide un poco las teorías de los sedevacantistas respecto a lo sucedido en el cónclave de 1958. Por un lado, lo que dije, ¿no? Que no fue válida la elección. Y por otro lado, muchos ni siquiera van al tema de la elección. Sencillamente dicen, no importa si es papa o si dice él que es papa. Aquí lo que importa es que si alguna vez fue papa, ya no lo fue después, porque era masón y era hereje. Entonces tenemos aquí dos, digamos, dos posturas, si se quiere, respecto al cónclave de 1958, en donde fue escogido Juan XXIII, que por así decirlo podría marcar un hito y un origen común de la mayoría de posturas sedevacantistas. O sea, si hablamos del origen del sedevacantismo, podríamos ubicarlo en este hito de la historia de la Iglesia. Sí, yo quería decir una cosa, a mí me parece que desde lo que estás diciendo, me parecen que los amigos sedevacantistas entonces son muy demócratas, porque es como que, o sea, a ver,
y que le detenemos y se arma el barullo después de la salida de la Capilla Sixtina. A ver, si yo soy un cardenal que estoy moviendo fichas para que tal quede y tal no quede, porque es así pasa, yo le hago relajo en la Capilla Sixtina, no se lo hago afuera. Y ahí mismo, y luego otra cosa, y tú que estás en Derecho, y yo estudié Derecho alguna vez, tú sabes que hay impedimentos de forma y de fondo, ¿no es verdad? Pero luego la forma también. Pero, ¿qué quieres decir? Que yo no entiendo eso. No, Steven. Ah. Luego, Steven es el que no entiende. los impedimentos de forma, si bien es cierto, pueden aletargar un proceso, pero por ejemplo, la mera formalidad no te impide encontrar un derecho. Entonces, y eso aplica también porque, a ver, si bien, si mal no recuerdo, nuestro Código Civil viene del Código del Código Civil Romano, del Derecho Civil Romano, el Código de Derecho Canónico tiene una misma génesis también, entonces, a ver, que porque no apareció y no sé qué y tal, y eso invalida el derecho. De No hecho, puede invalidarlo. es justamente una de las respuestas más contundentes al tema. Es decir, digamos, en el caso hipotético que así fue, ¿ok? Digamos y pongámonos el tinfoil hat y digamos que así sucedió, que en efecto, digamos, hubo un barullo allá adentro, hubo una Como en el ranchadera Congreso, allá dentro de votos, como como también en la puede suceder. asamblea, Ok, normal. pasó eso. Y entonces, en efecto, no era Juan 23, no era Monseñor Roncalli el escogido inicialmente, sino que era Monseñor Siri y lo presionaron. Ok, digamos que fue así. Sin embargo, quien salió en ese balcón fue Monseñor Roncalli. Entonces, en efecto, se Y, dio. Y aquí y, hay un a, tema teológico que y quisiera apuntar. a quién Dale. besaron la mano todos los cardenales presentes en ese cónclave, a Monseñor Roncalli. Entonces, ¿a quiénes están rindiendo obediencia? Todos los cardenales de la Santa Iglesia Católica, Monseñor Roncalli. Nos caiga bien, nos caiga mal, Y mira, estamos aquí aceptando. hay un comentario interesante de Tony Macías que está comentando ahora. Dice, hay dos cosas en cuanto a la iglesia que son ciertas, dice él. Uno, habrá muchos que van a apostatar, y en esto tenemos el ejemplo de la noticia que acabamos de ver, de estas monjas. Y dos, la iglesia siempre está bajo la asistencia del Espíritu Santo. Y ese era el segundo punto que yo quería tocar. Es decir, pasó esto. Digamos que así sucedió, hipotéticamente, que en efecto fue presionado a renunciar un cardenal que fue escogido inicialmente y luego salió Juan 23 al balcón y se proclamó papa. Fue proclamado papa, perdón. Si esto es así, oye, no es la primera vez en la historia de la iglesia y en la historia de la salvación en que Dios siempre se vale de estas cosas que no son justificables en sí mismas en el caso de que así hubiese sucedido, pero eso no le corta las alas al Espíritu Santo. Pues. O sea, eso no amarra la gracia de Dios. Eso no hace que la iglesia entre en una especie de vorágine en donde entramos en un hueco sin salida, en donde ya Dios no nos ve. Entonces, eso no ha sucedido nunca en la historia de la iglesia. Hemos tenido cosas terribles. Claro, o sea, Pero el digo, Espíritu eso, Santo no va a abandonar a la iglesia porque ajá. hay una promesa divina de por medio. Es decir, Cristo no es un mentiroso. Cristo no va a dejar a la iglesia sola, ¿no? Sí, Me estoy adelantando un poco al estos tema. panas, o sea, como que no han estudiado historia de la iglesia y no han visto que había reyes que intercedían, hacían lo que hoy conocemos tráfico de influencias para que quede tal cardenal, para que no quede el otro, para que el uno, a ver, acuérdense, a ver lo que han estudiado de historia de Inglaterra, por Dios. Santo Tomás Becket. ¿Y por qué le hacen al obispo de Canterbury? Porque el rey así lo quiso. Y luego al rey le sale el tiro por la culata y a San Tomás Becket lo mandan a matar y ahí está enterrado en la catedral de Canterbury y todo y el rey tuvo que pedir disculpas por la muerte de Tomás Becket y todo. Vamos, o sea, que no ha intervenido un político en la elección de un obispo, de un cardenal, o sea, eso ha pasado muchas veces, o sea, digo, y entonces, ¿con qué nos quedamos con Mateo 16, 18? Y los poderes del infierno no prevalecerán en contra de ella.
Papas vendrán, que nos caigan bien, que nos caigan mal, que hagan cosas, que digan cosas. Ya ha habido antipapas santos, ha habido papas herejes, ha habido papas que han salido corriendo para otro lado, ha habido papas que han regresado a Roma. No debe asustarnos. Yo creo que deberíamos, en ese aspecto, hay que rezar un poquito más, ¿no? Sí, ahora viene un segundo punto, ¿no? Entendiendo un poquito qué es el sedevacantismo, viene la siguiente pregunta, que es, ¿por qué el sedevacantismo es tan atractivo? O en otras palabras, ¿por qué es una tentación para muchos católicos en la actualidad? Y a ver, yo creo que la cosa es bastante obvia. El sedevacantismo vendría a ser una especie de solución magistral sencilla en la que de un solo plumazo se borran todos los problemas actuales y toda la crisis actual de la iglesia. Es decir, de un solo plumazo borras el tema de la infiltración, del modernismo, de los problemas, del modo de aplicación del Concilio Vaticano II, de los abusos litúrgicos, de la reforma litúrgica, de las cuestiones pastorales. Todas las cosas que estamos viviendo hoy se borran de un solo plumazo y automáticamente hemos creado una iglesia. Una iglesia que de la noche a la mañana... Reformada. Sí, reformada, que de la noche a la mañana ya no tiene problemas. Ya no hay crisis. Ahora resulta que vamos a esperar a que el Espíritu Santo haga descender un papa del cielo. Y hasta entonces, pues estamos en una especie de interregnum en donde no hay papa. Básicamente, yo entiendo que esto es una tentación grande porque al final, como católicos, muchas veces sufrimos, y lo digo también de manera personal y sé que ustedes también, sufrimos la situación actual de la iglesia como también lo sufrieron los católicos del siglo pasado y los del siglo pasado y así durante 21 siglos. A cada uno nos ha tocado vivir la crisis que nos ha tocado. Y esta es la de hoy. Quiero dar mi opinión. Primero como alguien que tiene que luchar con esta tentación y que luchó fuertemente con esta tentación. Alguna vez lo comenté, Amores Leticia, y luego, bueno, varias veces ha pasado. Y la verdad es que varias veces me pasa y me sigue pasando esa tentación de decir, oye, esto va en una dirección equivocada. Pero a mí, bueno, ya mencionó Eduardo la promesa de nuestro Señor en Mateo 20:16. 16, 18. 18. No cambien las escrituras, que eso a Lutero le gusta, pero... Dios mío, que aquí nadie puede cometer un error. No se puede, estamos en vivo. Tranquilo, aquí Nos está declaramos- Roberto Belarmino y Tomás de Torquemada. Nos declaramos Inquisidores, ¿no? Que me toque la de Torquemada, que soy famoso por eso. Juanjo vacante. Yo soy Belarmino porque lo mandé a quemar, lo mandé a matar A Galileo. No, al otro ¿cómo se llamaba? A Giordano Bruno. Giordano Bruno. Sí. No, mentira. Bueno, continúa. Bueno, bien. No Entonces, lo digo como alguien que tiene que luchar con esta tentación y que seguramente hay muchos más con esta tentación. Y lo digo también como católico de a pie. Y el problema es de que sí, hay muchas cosas que van mal. Hay muchas cosas que van mal. Es evidente. Es un ciego quien quiere negar que la iglesia está en crisis y quien quiere negar que la crisis de la iglesia está en la rigidez o está en en ser conservadores o está en falta de apertura o está en falta de caridad. Y la verdad es que o se tiene que ser ciego o se tiene que ser limitado para decir que la crisis de la iglesia está en eso. La crisis de la iglesia está en que los seminarios están vacíos, está en que los curas hacen lo que les da la gana en las iglesias, está en que los católicos se avergüenzan de su fe y está en que las mismas autoridades eclesiales quieren que el mundo penetre en la iglesia y no que la iglesia penetre en el mundo. Y esa es la verdadera crisis. Y los católicos de a pie, como yo, ustedes, nos damos cuenta de esas cosas, pero nuestros obispos
que deben ser nuestros pastores, que son nuestros pastores, pero que deben de guiarnos hacia los verdes pastizales y no hacia los lobos, no hacen nada. En el mejor de los casos se quedan callados. En el mejor de los casos. Y nos tachan de locos cuando levantamos la mano y decimos, esto está mal. Pero me voy nuevamente a referir a las palabras de uno de mis héroes, el gran Nicolás Gómez Dávila, que decía que contaba cómo los romanos los primeros cristianos no buscaban una reforma política para cambiar el imperio romano, sino que le pedían a Dios tener el valor suficiente para enfrentarse a los leones. Sí, puse allí un comentario del mismo Tony Macías que nos dice que tampoco ha sido esta la peor crisis que ha tenido la iglesia. Sí, o sea, tal vez no es la peor, pero... No es la peor, pero es muy silenciosa y eso da un poco de miedo porque te das cuenta cuando ya te metieron el gol. Entonces, Sí, no es la peor, pero es muy sutil. yo voy a ser aquí un poco disidente. Ok, no diré que es la peor crisis, pero diré que se dan, ¿ah? Con la peor crisis que haya tenido la historia de la iglesia, se dan un poco. O sea, esta discusión es como decir quién fue peor, o sea, Stalin o Hitler, ¿no? O sea, es No, que bueno, uno pero mató solo mató 15 millones, ¿no? Entonces, bueno. yo voy por el tema de Eduardo, ¿no? O sea que tal vez esta crisis, en efecto, es, no diría yo silenciosa, sino que más bien esta crisis actual es aplaudida por el mundo. Es decir, tiene todo el mainstream de su lado, ¿sí? Entonces tenemos constantemente las peores posturas teológicas posibles aplaudidas por todo el mundo, porque en efecto la gente que tiene el espíritu del mundo, y eso no es nuevo lo que estoy diciendo, está en las escrituras, está en las cartas de San Juan, quienes tienen el espíritu del mundo, evidentemente serán aplaudidos por el mundo, porque son del mundo, ¿no? O sea, se reconocen. Entonces es evidente, eso ya lo sabemos. Ahora, siguiendo un poco la línea de la pregunta que se planteaba, ¿no? De por qué es una tentación actual, que es un poco lo que estamos intentando reflexionar y responder. Mira, yo en mi vida solamente he tenido la oportunidad de hablar con un verdadero sedevacantista 2 veces, 2 sedevacantistas distintos. ¿Sí? Una por chat de esos que nunca ves y que no sabes quiénes son, y la segunda, una persona real, así digamos, que he conocido y que hemos podido conversar. Y que no lo digo públicamente, pero Juan José también lo conoce. En carne viva lo conocí. Sí, sí, sí. Entonces, bueno. Yo lo conozco. No, tú no, Juan José. Ya. Entonces, una de las cosas que conversábamos y discutíamos, y esto es lo que a mí me pareció tremendo, es que cuando un católico, tú, yo, quien sea, dice, oye, pero ¿cómo es posible que un papa haya dicho o haya hecho X, Y, Z cosa? O sea, ¿cómo es posible? Entonces, el sedevacantista toma aire, hincha el pecho y automáticamente dice, es que no es papa. Entonces, a ver, voy nuevamente a la premisa inicial. El problema con el sedevacantismo es tratar de borrar de un plumazo y de manera sencilla todos los problemas. Honorio no fue papa tampoco, entonces. O sea, nuevamente es esta tentación de querer borrar todos los problemas en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, hay una consecuencia, digamos, de aceptar la tesis sedevacantista. Y la consecuencia es absurda, de hecho, porque no tiene salida. Ese es el problema. El problema no solamente es que es reduccionista, el problema es que no tiene salida. ¿Por qué? Porque si tú aceptas la tesis sedevacantista, implicaría que desde 1958, es decir, vamos a poner el tramo que duró el Concilio Vaticano II, que es del 58 hasta el, ¿qué será? 65. 64, sí, puede ser. 64, 65. Ok, vamos a extendernos más, hasta 1980. Ok, ya. Durante todo este trayecto, la tesis sedevacantista básicamente nos dice que el 100% de los cardenales, el 100% de los laicos, el 100% de los obispos, todos, absolutamente todos los que pertenecen a la iglesia, estuvieron sometidos a un antipapa.
incluso los santos, ¿sí? Incluso todos los santos, se me ocurre ahorita el Padre Pío de Pietrelcina, que tuvo visiones, que tuvo revelaciones místicas, que hablaba con los santos, que hablaba con la Virgen, que hablaba con Jesús. En ninguno de esos momentos al Padre Pío se le ocurrió decir que Pablo VI o que Juan XXIII eran antipapas, o que no eran papas. Entonces, tenemos aquí una tesis. Probablemente tiene el sebacantista tiene un escrito secreto en el cual el Padre Pío le está revelando que Jesucristo se le apareció un día y se le apareció con San Pedro y le dijo, ese no es Pedro. A ver, pero es que, mira, es que la consecuencia es absurda, es a lo que voy. O sea, si tú aceptas la tesis sedevacantista, no hay salida, porque entonces hoy, 2024, no hay cardenales válidos. Entonces, si no hay cardenales válidos, ¿cómo haces un cónclave? ¿Cómo eliges a un papa? Entonces, ya no hay papa. Ni hay cardenales válidos, ni habrá. Entonces, estamos en una especie digamos, hay un puente roto de todos los lados, por aquí y por acá, entonces no hay salida. Entonces, ese es un poco digamos, el problema mayor o la falla más absurda, digamos, la más grande, que yo veo de la postura sedevacantista. Y eso nos lleva digamos, al último tema que quisiera que vayamos profundizando un poco, y es, bueno, vemos un poco el tema de la tentación sedevacantista y yo creo que no hay necesidad de explicarla porque es la realidad que estamos viviendo hoy. Si muchos católicos, lamentablemente, entran en apostasía o en cisma, más bien en cisma, porque en apostasía no es que reniegan de la fe, pero sí en cisma, rompen con la autoridad de Roma y se van a estas sectas sedevacantistas, es justamente por la situación actual de la iglesia. O sea, no hay otra explicación. O sea, realmente la gente huye, por así decirlo, tratando de buscar refugio en este tipo de posturas o de teorías teológicas. Entonces, sí me parece bastante penoso y a la vez bastante serio, porque creo que como católicos nos falta no solamente la parte crítica, si se quiere, que nosotros la ejercitamos bastante, digamos, la parte crítica de la situación actual de la iglesia, sino también tratar de realmente enseñar cuál es la postura correcta o cuál es la doctrina correcta, incluso con el Papa reinante, que en este caso es el Papa Francisco. Sí, yo quiero hacer antes de seguir con ese tema, sí me gustaría a mí puntualizar de que, a ver, hay sedevacantistas, o sea, sedevacantistas de verdad, que se autodefinen como sedevacantistas porque lo son. No creen que Papa Francisco es el Papa. Luego hay personas, grupos o movimientos, qué sé yo. Hola. Sí, sí. Dice Tony Macías, dice, incluso las carmelitas españolas tienen una ordenación no válida si es que estamos en sedevacantismo. Bueno, pues no las ordena tampoco el obispo, pero la ordenación de Rojas sería inválida. Entonces, si estamos en un sedevacante, entonces sí, pues entonces Rojas ni siquiera es sacerdote, se ha nombrado sacerdote a sí mismo. Totalmente. Sí, bueno, perdón, tú eres el canonista, hermano. Tú sabrás. No. Sigue, Juanjo. Bueno, sí, hay los vacantistas autoproclamados, como el caso de las monjas, pero también hay, y esto también ocurre mucho, hay mucho acusado de ser vacantista. ¿Sí? A ver, aquí no la han acusado de ser vacantista. A ver. Aquí una vez. Aquí tenemos otros tres. Bueno, una vez. Bien. Porque también criticar las cosas que claramente están mal del Papa es acusado como sedevacantismo. ¿Sí? Y eso no es sedevacantismo. Es más, yo me atrevería a decir, y estoy seguro, que por ejemplo, los de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X no son sedevacantistas. Porque al menos en mi interacción, todos los curas y fieles con los que he conversado me dicen,
Papa Francisco es el Papa. ¿Ya? Entonces, eso no es sedevacantismo. Que están en situación irregular, sí. Que hubo desobediencia por parte de Monseñor Lefebvre, sí. Pero no son sedevacantistas. Entonces, llamemos las cosas como son, al pan pan y al vino vino. Esa puntualización quería hacer. La gente confunde herejía, apostasía, sedevacantismo, cisma, y entonces te cae bien Lefebvre, sedevacantista, antipapa, apóstata, no sé qué, tal. Y sí, como que un montón de cosas que o sea, no tienen ni siquiera bien claros los conceptos de las cosas, porque uno un día habla una cosa, uno dice algo y uno puede decir herejía, la puede decir, eso no lo hace hereje. Hereje es el que está en el error con tu más, a pesar de que se le ha corregido y todo, y sigue. Apóstata, apóstata el que se sale de la iglesia. Correcto. Cismático. Perdón, Ahí hay, vamos hay a otra una, discusión, hay ¿no? una pregunta de Diana San Andrés que dice, ¿y cómo se dicen ellos? ¿Católicos sedevacantistas o solo soy sedevacantista? Que son de la iglesia verdadera, que así se saben decir, ¿no? Bueno, a ver, por definición, a ver, católicos siguen siendo por el bautismo, si se quiere. Si por ese lado hablamos desde el punto de vista sacramental. Sin embargo, son católicos que están en un cisma, abiertamente están en un cisma con la Iglesia Católica. Podrían decir que son católicos sedevacantistas y no estarían Sí, equivocados en decirlo así. yo me acuerdo que hace algunos años vi una entrevista donde sale el papá de Mel Gibson, que es sedevacantista de los que de cepa, de los No sabía que eso. apoyan la teoría de que Giuseppe Siri fue elegido papa. Oye, pero, perdón, pero Mel Sí. Gibson no es sedevacantista, ¿no? No, Mel Gibson no. Ah, ya. Casi me Sí. rompes el corazón. No, No, los papás. es solo tradicional nomás. Tradicional, Sí, pero no sedevacantista. Ah, ya. correcto. Está el señor. Y ellos se llaman sedevacantistas. Al menos yo recuerdo que el papá de Mel Gibson se define así. Oh, ok. Ok. Sí. Bien. Y otro comentario que quería hacer, ya con el siguiente punto, que es de por qué hay tantos católicos que se ven tentados y que caen en la tentación de caer en el sedevacantismo. En efecto, es por todas las cosas que están mal. Y lo que pasa es que este pontificado parece que se empeña en cosechar sedevacantistas o fieles en situaciones irregulares. Y me refiero específicamente a aquellos que asisten a la fraternidad de San Pío X. Porque mira el garrafal error que fue Tradiciones Custodes. ¿Sí? Tradiciones Custodes, que logró todo lo opuesto que supuestamente se planteaba corregir. Todos los Y todo obispos el de mundo... África son sedevacantistas, hermano. Saludos a Jorge Andrés Copiano, que está también escuchándonos. El George. ¿Qué tal? Bien, Saludos, George. porque Tradiciones Custodes logró todo lo opuesto. Y todos los fieles que no les gustan los abusos litúrgicos han corrido a las misas de la fraternidad de San Pío X o han caído en el sedevacantismo. Bueno, a mí me Porque decían, en mire, efecto es una tortura ir a una misa donde el cura se disfraza de payaso o donde rifan pollos asados. ¿Sí? Es algo que, ojo, que no estoy de acuerdo. Es algo que con el sedevacantismo y con huir no estoy de acuerdo, ¿sí? Porque en efecto hay que interiorizar, primero aceptar que eso está mal, ok, ese es el primer paso. Pero el segundo paso es interiorizar y decir, ¿sabes qué? Dios, tú me pusiste aquí. O sea, y por eso la frase de Nicolás Gómez Dávila, los primeros cristianos pedían fuerza no para poder combatir a los leones,
no para poder cambiarlo a los romanos, sino para que ellos tengan la fuerza de luchar contra los leones. Entonces, nosotros no tenemos que, bueno, son otros leones con los que tenemos que luchar. Y esos leones son la banda musical en la parroquia, que cantan canciones protestantes en la parroquia, porque eso sí es verdad, el 90% de las canciones que cantan en el 90% de las parroquias, al menos en mi ciudad, son protestantes o de origen protestante. Pero Y esos son los leones que nos tenemos que combatir. no son ni siquiera litúrgicas. Las que no son Sí, protestantes y son católicas, ni siquiera son litúrgicas. Concilio Vaticano II, no me estoy yendo de a acuerdo. un concilio, entonces nada, ni siquiera pasan por la lupa del Concilio Vaticano II. Sí, ahora, Sí, ojo, esa es otra discusión, ¿no? De que en efecto aquellos que se abanderan del Concilio Vaticano II no No siguen cumplen las... no siguen el Así es. concilio. Así es, sí La, es indio. sobre todo la Constitución Apostólica de Sumo Pontífice. Yo que soy tradicional, creo que sigo más el concilio que estos panas. Pensé que ibas a decir yo que soy canonista. sí, solo una corrección. Creo que, Juan José, creo que quisiste decir la Sacrosanto Concilio. Sacrosanto Gracias. Pero concilio. Sumo Pontífico es de Es Benedicto. que, claro, porque como estás en vivo, después te van a linchar en los comentarios. Entonces, mira que te salvé, hermano. Me debes una. Yo quería hacer, estaba buscando, ¿no? Y me acordaba de, bueno, pues como estos amigos vacantistas, porque hay de toda clase, hay los vacantistas de Francisco, porque que la mafia de San Galo, que no sé qué tal. Y yo quería, a ver, vamos. Concilios en la iglesia se celebran, si mal no recuerdo, no, concilio no, cónclaves. Me acuerdo ya en la Edad Media cuando, que eso fue en Orbito, no me acuerdo en qué ciudad fue, los encerraron los cardenales en una iglesia, les taparon el techo, eso, pana, aquí decían quién mismo es papa porque ya no aguantamos. Escogieron como papa a un brother que ni siquiera era clérigo todavía, que estaba en las No está cruzadas, ordenado, sí. y fue un santazo que da miedo y toda la cosa. En la historia de los cónclaves de la iglesia han sucedido toda clase de vainas. O sea, a ver, vamos, el primer cónclave de la iglesia, no es cónclave, pero digamos cónclave, entre comillas, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo a Pedro, y después de darle todos los poderes, la llave del cielo y tal, y luego, claro, cuando vemos el otro evangelio, dice, apártate de mí, Satanás, porque tú piensas cosas como los hombres y no como Dios. Estaban ahí, ¿quiénes estaban ahí? Estaban ahí los apóstoles, nuestro Señor Jesucristo, no estaba cualquier hijo de vecino. Entonces, o sea, que pasen estas cosas, digo, o sea, hay que estudiar un poquito más historia de la iglesia para no atormentarse con los escándalos, con las cosas que suceden, que han sucedido siempre. Y luego también el tema a ver, soy sedevacantista de Francisco, soy sedevacantista de Juan Pablo II, es que me cayó mal que ves el Corán, es que soy sedevacantista de no sé tal, es que soy, a ver, pero todos los sedevacantistas, hoy por hoy, dejando los heterocatólicos a un lado, porque eso ya es una cosa un poco más, nos vamos a otra cosa, pero todos los sedevacantistas creo que reconocen el Concilio Vaticano I, ¿no? ¿Verdad? Y la Pastor Eternus, el capítulo 2 sobre la perpetuidad del primado y bienaventurado Pedro, aquello que Cristo el Señor, es un poco larga la cita, pero vale, aquello que Cristo el Señor, príncipe de los pastores, gran pastor de las ovejas, instituyó el bienaventurado apóstol Pedro, para la perpetua salvación y perenne bien de la iglesia, debe por necesidad permanecer para siempre por obra del mismo Señor en la iglesia que, fundada sobre piedra, se mantendrá firme hasta el fin de los tiempos. Para nadie pueda estar en duda, y ciertamente ha sido conocido en todos los siglos, que el santo y muy bienaventurado Pedro, príncipe y cabeza de los apóstoles, columna de la fe y fundamento de la iglesia católica, recibió las llaves del reino de nuestro Señor Jesucristo, Salvador y Redentor del género humano, y que hasta ese día y para siempre Él vive, preside y juzga en sucesores. Los obispos de la Santa Sede Romana, fundada por el mismo consagrada con su sangre. Por lo tanto, todo el que sucede a Pedro en esta cátedra obtiene por institución del mismo Cristo el primado de Pedro sobre toda la iglesia.
De esta manera permanece firme la disposición de la verdad. El bienaventurado Pedro preserva en la fortaleza de piedra que le fue concedida y no abandona el timón de la iglesia que una vez recibió. Por esta razón siempre ha sido necesario para toda la iglesia, es decir, para todos los fieles del mundo, estar de acuerdo con la iglesia romana debido a su más poderosa principalidad, para que en aquella sede de la cual fluyen a todos los derechos de la venerable comunión estén unidas como los miembros a la cabeza en la trabazón de un mismo cuerpo. Por lo tanto, si alguno dijere que no es por institución del mismo Cristo el Señor, esta es la parte que más me gusta es de las anteriores. decir, por derecho divino que el bienaventurado Pedro tenga perpetuos sucesores en su primado sobre toda la iglesia, o que el romano pontífice no es el sucesor del bienaventurado Pedro en este mismo primado, anatema sint. Sea anatema. Solamente quiero Pana, y ellos reconocen ese concilio. Correcto. Es una contradicción. Bueno, hay algunos comentarios. Vamos por parte. En Instagram, Juanja88 nos dice: San Pablo sería el primer sedevacantista según Gálatas 2. Abro debate. Solamente para poner en contexto, un momento. En el capítulo 2 de la Carta a los Gálatas tenemos la famosa escena en la que Pablo reprende a Pedro por el tema de los incircuncisos. Esto fue en Antioquía. Se dio en Antioquía, es el momento en el que tenemos esta gran disputa, esta discusión, y Pablo lo reprende a Pedro básicamente por hipócrita, básicamente por estar adoptando posturas judías con los judíos y luego tener otra doble cara para los paganos. Entonces nos pregunta esta persona si es que Pablo sería entonces considerado el primer sedevacantista, y antes de que ustedes respondan, yo solamente diría, haciendo un resumen de lo que han dicho ustedes, definitivamente no. Lo que acaba de decir Juan José, el hecho de disentir con el Papa, no hace que uno sea sedevacantista. El hecho de criticar al Papa o decir que algo que ha dicho o hecho el Papa no es correcto, como lo hizo San Pablo, o como lo han hecho muchos santos, o Santa Catarina de Siena, no hace necesariamente... Incontables santos a través de la historia. Correcto, no hace necesariamente esa persona sedevacantista. Como lo hemos dicho a lo largo de todo este programa, el sedevacantismo podríamos decir como un acuerdo que son aquellos que niegan tanto los concilios, a partir del Concilio Vaticano II, mejor dicho, el Concilio Vaticano II propiamente, y todos sus frutos y todo lo que sigue, incluyendo los papas. La gente no lee bien y no estudia, por eso vuelvo a repetir, historia de la iglesia, por favor, estudiar mucho. Yo no soy Saludos a Marta Cecilia, que también nos está escuchando, y hay un comentario de Estela que ya mismo lo pongo. Adelante, yo no soy un pro de la historia de la iglesia, pero me encanta leerla en mis ratos libres y vamos, o sea, a ver, dogma, el mismo concilio, la misma que acabo de citar ahorita, la Pastor Eterno, Concilio Vaticano I, dogma de la infalibilidad papal. ¿El Papa cuándo es infalible? A ver, cuando habla sobre fe y sobre moral, sí, pero no cuando habla sobre fe y sobre moral lo que él quiere, sino cuando habla y dice lo que la iglesia, y cuando habla es cátedra, o sea, con autoridad de romano pontífice, con toda la formalidad del mundo, tal y toda la cosa, y cuando habla y dice lo que la iglesia toda la vida ha sostenido. O sea, que el Papa el día de mañana pueda hablar inclusive de cuestiones de fe y de moral, y está hablando piedras, ¿ya? Y está hablando piedras. Y yo el día de mañana puedo decir, pucha, que este Papa me tiene tal y no sé qué, y porque la fiducia súplicas y la no sé cuánto, y eso no me hace ser vacantista. O sea, y no me hace estar en desobediencia, porque igualmente voy a la misa
y obviamente rezo por el Papa y bueno, pues y si yo no estoy de acuerdo con él, pues rezo por él y tal y todas las cosas. O sea, entonces no, o sea, hay una malinterpretación. Decía, creo que era el cardenal Newman, que fue uno de los que se opuso, creo que el único obispo que se opuso al tema del dogma de la infidelidad papal, pero no era porque no creyese que el Papa es infalible en estos temas, Sino porque creía sino que que no era el momento. exactamente porque sabía que iba a venir y como o sea, así vino y sucedió una malinterpretación de lo que es el dogma. O sea, hay una terrible malinterpretación de lo que es el dogma. O sea, tú hoy día no puedes, si Francisco el día de mañana decide, no quise yo decir que pues ya las mujeres se ordenan curas y tal, y no sé qué, y tú el día de mañana sales a protestar en contra de eso, te va a caer el 80% de la iglesia encima y te van a tirar piedras, hermano, porque no entienden este dogma. O sea, así de simple. Y aquí solamente, perdón, Juanjo, dale. Sí, la infiltración en la iglesia es una realidad, parte de la verdadera crisis. Es tal que es esa manera herética de pensar que denunciaba San Pío X en La Pacendi, esa forma herética, esa forma que no es católica, de mis sentimientos dictaminan lo que yo pienso y lo que yo voy a decir. Y como el Papa es bonachón, y como el Papa es bonito, y todo esto de Roma para afuera, pero ese es otro tema, entonces no, y como su discurso va alineado a lo que mis pasiones quieren, entonces todo aquel que dice que está mal es un sedevacantista. Y bajo esa lupa, la verdad es que sí, a San Pablo le hubiesen acusado de sedevacantista. Así como conozco muchos curas, bueno, curas laicos, que, bueno, no conozco muchos, pero algunos, que bien podrían ser santos de altar el día de mañana y que dicen que el Papa está mal y que son atacados de sedevacantistas. Entonces, bajo la lupa del mundo moderno y del católico moderno, tanto que me duele decir esas dos palabras en la misma oración, pues sí, San Pablo hubiese sido juzgado como sedevacantista. Ah, bueno, San Pablo en la iglesia de hoy. Claro, Sí, con los obispos que Ciertamente. tenemos, bueno, sí, en ese contexto sí. No que haya sido el primer sedevacantista del mundo, sino que bueno, no, claro que no. No, en la ¿Qué iglesia pasó? actual ¿Qué pasó? ya lo hubiesen misericordiado hace en la rato. iglesia actual San Pablo sería Luz de Trento, Martillo Hereje, Espada de Roma, Padre San Ignacio y no sé qué más. ¿Te imaginas? No le dejarían escribir cartas. Y no le dejarían escribir cartas. A ver, lo que pasa es que hoy día San Pablo escribiría en Twitter y entonces ya tendría restringida la cuenta, ya estuviera bloqueado en el Facebook, ya no pudiese hablar por los medios de comunicación, entonces estuviera bloqueado. ¿Por qué? Porque es que habló de Pedro, hermano, y se le paró a Pedro porque dijo, brother, que no nos podíamos rebanar un pedazo de cuerpo de ser humano. Y no sé qué, y tal, y hoy no, Dios mío, qué terrible cosa esto, Tenemos un comentario de Estela Sea que nos dice, parece importante también formar más sobre el hecho de que nuestra fe no está en la parte humana del sacerdote, sino en Dios. Allí la posibilidad de denunciar errores sin abandonar la iglesia. Esto, por si acaso, era una herejía contra la cual luchó muchísimo San Agustín, que era la herejía donatista. De los donatistas, sí. Sí, la herejía donatista que decía que la calidad moral de los presbíteros, de alguna u otra manera, era lo que hacía válido o no los sacramentos que administraban. Es decir, si el cura era inmoral, entonces los sacramentos que administraban no eran válidos, ¿no? ¿Cómo se confesaban? ¿Con cuál cura? No sé yo. Pero, claro, esta postura y este comentario que nos dice Es de Estela, nuevo, sí, sigue. me parece un comentario muy bueno y que va a colación a lo que estamos conversando, porque, claro, mucha gente que realmente siente
porque esto es lo que se llama el sensus fidei, ¿no? El sentido de la fe de los fieles. El Mucha verdadero gente- sensus fidei. No, Correcto. no el de ahora hace unos meses No. El verdadero sensus bueno, fidei. yo digo. No. Oye, hay muchos católicos, y tú y yo, y todos lo sabemos, hay muchos católicos que sienten en su interior que algo no está bien. E identifican los errores, identifican la crisis, pero se silencian. ¿Por qué? Porque dicen, es que yo no puedo decir nada, porque obviamente si digo algo, me estaría yendo en contra de la Eso- iglesia, me estaría yendo en contra de respetos Dios. humanos, respetos humanos. Entonces, esto que dice Estela, claro, hay que enseñar mucho en contra de la herejía donatista. Hay que enseñar mucho de que, evidentemente, tanto los sacerdotes, que son ministros de Dios, como aquellos que tienen nombramientos especiales, como los cardenales, o quien tiene la misión particular, que es la misión petrina, de la cátedra de Pedro, que es el Papa, cada uno de ellos, a pesar de que han sido escogidos por Dios y de que han recibido un sacramento del orden que les confiere el configurarse como Jesucristo cabeza, a pesar de todo esto, no dejan de ser seres humanos. Es decir, la gracia se asienta en la naturaleza, no la elimina, ¿sí? No la elimina. Entonces, me parece que esa enseñanza Eso, que habla Estela ¿sabes es... qué? Creo que hemos descubierto una herejía que no, o al menos yo no escuché que la hayan combatido No, los San padres de la Agustín. iglesia. Sí, sí. No, me refiero al de que, si te, si te eliges papa, ya eres santo. Así. Porque Oye, eso es lo que bueno, parece. sí, de hecho mucha gente, te aseguro que tiene este pensamiento de que por el hecho de ¿Sí? que eres papa, pues ya, no sé, pues ya no puedes pecar o ya no te puedes equivocar, ya Porque nadie te puede juzgar. es también el típico pensamiento, y está, yo critico mucho también, el típico pensamiento curuchupe ecuatoriano, vale decirlo también, el error en el que cayeron muchos conservadores garcianos, no los de ahora, el siglo pasado, cuando falleció García Moreno y tema, mucho curuchupismo que voy a criticar en estos momentos porque, como dice Steven, el tema del donatismo, ¿no? Y luego un tema que hubo mucho acá, pero poco se habló, poco se predicó contra ello, y es una herejía de la iglesia también, que es el jansenismo, y es poco más y andar viendo diablo donde no lo hay, y andar con unos escrúpulos altísimos y extremísimos, que claro, luego que es lo que conllevan a todo un desastre, un desparrame de la fe, y poco más y la fe es invivible, porque todo es pecado, y donde todo es pecado, luego nada es pecado. Y es que el diablo es ingenioso, porque el diablo es como un diseñador de modas, que cada 10 años vuelve y revive una moda, Con el respeto de todos los diseñadores de moda que nos están escuchando. una moda, y la primera mi esposa, una moda vieja, y luego pasan 10 años. Y, ¿se acuerdan que el año pasado todavía creo que estaban de moda los jeans skinny? Ahorita ya todos los jeans son un poco más noventeros, los de las mujeres, Que ya no. y viene y las revive, ¿no? Y entonces se dan cuenta, hay una mezcla de donatismo, de jansenismo, de todas estas cosas, que claro, que Una la suma gente... de todas las herejías. Yo tengo un amigo sacerdote que se salía, literal, a un lugar público a tomarse una cerveza, normal, pero no es que esté emborrachada, o sea, no, o sea, una cerveza, normal. Y la gente se escandalizaba, hermano, y digo, brother, o sea, a ver, ¿dónde está el pecado? Y, vamos. Y luego de eso, luego de eso conectas con lo que dice Steven, es que entonces el pobre instrumento miserable que es y todo, no va a invalidar el sacramento, entonces que Dios no es omnipotente. O sea, de que no sé, o sea, se ponen a ver historia de la iglesia, ha habido papas miserables, curas miserables, y toda clase de gente, y eso no ha invalidado los sacramentos, pues nunca, no puede invalidarlo. Correcto. Bueno, vamos terminando ya, estamos sobre la hora, así que quisiera, de mi parte, poner el último comentario
y con eso cerrar de mi parte y pues ahí cada quien dará su conclusión. Yo no puedo ver los comentarios, no sé dónde están. Ahí lo pongo, ahí lo puse. Justamente de Tony, que nos dice, ahí es cuando actúa el Espíritu Santo de forma misteriosa. Por ejemplo, Benedicto IX, el Papa Niño, fue lo que fue. Hizo barbaridades, pero no cambió doctrinas ni creó otras que fueran en contra. Alejandro VI. Sí, a ver, yo con esto quisiera terminar realmente con el tema del sedevacantismo. Perdón. Dentro de lo que hemos conversado, yo sí creo que queda clara la primera cosa y la más obvia. Fuera de la iglesia fundada por Jesucristo, que tiene como autoridad al Papa actual, fuera de la iglesia no hay salvación. Extra ecclesia nulla salus. Es decir, podemos estar en la peor crisis de la existencia, pero uno no se bota de la barca de Pedro, uno no huye, uno no sale corriendo, ni uno hace malabares mentales para decir, mágicamente ahora todos los problemas van a desaparecer porque resulta que el Papa ya no es Papa, porque yo así lo decidí. Entonces, me parece que ese tipo de malabares mentales no van a ayudar en nada a la crisis de la iglesia. Y la segunda cosa que quisiera también decir, y con esto termino, creo que sí nos falta a todos, y me incluyo sobre todo yo, nos falta mucho esta dosis de humildad, de reconocer que es Jesucristo quien guía a su iglesia y por algo ha enviado el Espíritu Santo a la iglesia y que probablemente haga o diga lo que yo crea o considere, no necesariamente va a ser eso lo que va a salvar a la iglesia, porque realmente la solución a la crisis, y este es el mensaje final que yo quisiera dejar de mi parte, la solución a la crisis, al sedevacantismo y a cualquier otra crisis que se nos ocurra a lo largo de los siglos, siempre la solución ha sido la misma. Y Dios ha enviado siempre la misma solución, que es hacer santos. Esa ha sido siempre la solución de todas las crisis posibles, en todos los tiempos posibles y en todos los contextos. Dice mi padre, mi padre de San José María, las crisis mundiales son crisis de santos. Tal cual. Entonces, yo creo que esa es, en efecto, la solución de la crisis de la iglesia. Y decir que el Papa no es Papa, negar concilios y de alguna manera negar el papado mismo, porque negar que hayan cardenales válidos implica negar un posible cónclave futuro, es decir, no va a haber Papa nunca más. No me parece una postura muy santa, que digamos, aparte de irracional, pero tampoco me parece una postura santa porque va en contra de la promesa divina que nuestro Señor claramente ha hecho en Mateo 16. Yo les diría una cosa, lo que siempre me dice mi esposa cuando estoy así, que me jalo los pelos del coraje por alguna fiducia y no sé qué y tanta cosa, y me dice, mi amor, ándate a la oración y reza y piensa, me dice, ¿por qué Jesucristo cogió a Pedro y no a San Juan? Y con eso me deja fría, me deja frío. ¿Qué le puedo decir? ¿Por qué Cristo cogió a Pedro y no a Juan? Ya correcto. Está. Sí, yo creo que la humildad, en efecto, es lo más, probablemente la cosa más valiosa y la más difícil de vivir para los cristianos. Y es lo único en que podemos vencer al demonio. O mejor dicho, es lo único en lo que podemos ser mejor que él. Porque el demonio no es humilde. Sin embargo, yo sí creo que si queremos ser santos, debemos de ser también dóciles. Sí debemos ser dóciles, pero también debemos ser Santa Catalina de Siena y San Francisco de Asís. Ciertamente. Y Cardenal John Henry Newman, y llamar a la maldad y al error por su nombre. Totalmente. O sea, Totalmente. Eso es claro. Y medio virtud. No me voy no me tiro a la barca de Pedro, pero tampoco si Pedro está cojo, yo tampoco me voy a cortar una pierna. Le hago una pata de palo y lo ayudo a caminar y por ahí agarro un remo y lo ayudo a remar.
pero no me voto, ni también me hago manco y cojo yo, o sea, es que es así, o sea, Correcto, correcto. y hay que decir las cosas, hay que decirlas. Bien, pues, entonces vamos cerrando este programa. Les agradecemos a todos los que se han conectado y también a todos aquellos que sintonizarán este programa después de que lo subamos a las redes. Recordarles que pueden seguirnos en nuestras cuentas, tanto de Instagram como de YouTube, en donde estamos actualmente transmitiendo. En un futuro podremos transmitir en Facebook. No podemos ahora porque nuestra página tiene muy poquitos seguidores. Así que les invitamos también a que vayan a la página de Facebook y le pongan like y la sigan, porque necesitamos una cantidad específica de seguidores para que el señor Mark Zuckerberg nos permita transmitir en la página de Facebook. Hasta entonces, estos son los dos canales que tenemos. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos en esta noche. Que Dios nos bendiga y nos vemos la próxima semana. Una oración para despedirnos, algo. Sí, claro que sí, claro que sí. Sí. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Invocamos también la presencia y la intercesión de nuestra Madre, que es también martillo de herejes, para que nos ayude y con su intercesión podamos obtener las gracias que necesitemos del Señor. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostre. Amén. Amén. Muy bien, pues, entonces nos vemos la próxima Un abrazo. Y Un que abrazo a reine, todos. y que reine Cristo Rey. Que viva Cristo Rey. Cristo Rey. Nos vemos.